Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. ¿Qué tal, señores? Muy buenas tardes. Vamos a tener una conferencia de prensa en la que nos acompaña el segundo visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el licenciado Enrique Guadarrama López, y están con ustedes los funcionarios que ya conocen bien, Luis Ignacio Sánchez, de Servicios Educativos del DF, y Javier Treviño, subsecretario de Educación Básica. Comenzaríamos con la intervención del maestro Javier Treviño. Por favor, Javier. Muchas gracias, Eduardo. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Enrique Guadarrama López, quien es el segundo visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que nos acompañe en esta conferencia de prensa. El secretario de Educación, Aurelio Nuño, nos ha instruido el establecer un mecanismo de trabajo muy intenso con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ha tenido el secretario Nuño un acuerdo con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que el administrador federal de Servicios Educativos de la Ciudad de México y su equipo, Luis Ignacio Sánchez, puedan establecer no solamente un equipo de trabajo, sino todo un plan de trabajo para que podamos actualizar los protocolos de la Secretaría de Educación Pública en lo que nos toca operar en la Ciudad de México, relacionados con la prevención y con la atención de casos de violencia, de maltrato, de acoso escolar y o abuso sexual en los planteles que opera la Administración Federal en la Ciudad de México. El secretario Nuño también ha mencionado que una vez que hayamos trabajado con la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la actualización de estos protocolos, a través del mecanismo regional con los gobernadores, con quienes nos estamos reuniendo, nos hemos reunido en las últimas semanas dentro del mecanismo de la Conferencia Nacional de Gobernadores, podamos también proponer a las autoridades educativas locales estos protocolos, estas actualizaciones para que podamos tener en todo el país los documentos necesarios, las guías, los protocolos para la atención de estos casos. Por otro lado, también el secretario Nuño nos ha instruido acelerar el paso en el establecimiento del sistema de alerta temprana, que ya vamos muy avanzados trabajando con los supervisores en todas las regiones del país, en la capacitación, en la observación de aula y en el establecimiento del sistema de alerta temprana, para que podamos, a la par que identificamos casos potenciales de rezago escolar, también podamos identificar de manera pues muy precisa los casos potenciales de violencia, de maltrato, de acoso escolar o abuso sexual en las escuelas del país. Y finalmente también el secretario Nuño nos ha instruido el que podamos acelerar el paso en la presentación que será en las próximas semanas del Programa Nacional de Convivencia Escolar. Como ustedes saben, esto como proyecto inició en el 2014, en las escuelas de tiempo completo. Ahora lo que vamos a estar llevando a cabo ya a partir del próximo ciclo escolar es el lanzamiento más amplio del Programa Nacional de Convivencia Escolar, con materiales dirigidos para los maestros, para los padres de familia y para los alumnos, a fin de que podamos ir fortaleciendo pues, el ambiente de convivencia en cada una de las escuelas. Inclusive ustedes ya pueden ver en la página de internet de la Subsecretaría de Educación Básica, en básica.sep.gov.mx, la liga a un micrositio del Programa Nacional de Convivencia Escolar, en donde se encuentran ahí todos los materiales en cuanto a guías de trabajo para maestros, para padres de familia, para alumnos en la educación básica, igual que videos y algunos otros materiales que vamos a estar utilizando en la capacitación de maestros y en los talleres con los padres de familia. Vamos a estar trabajando en el grupo de escuelas, que son alrededor de 20,000 escuelas, en donde se encuentran los polígonos identificados por el Programa Nacional para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia, de tal manera de que en esas escuelas podamos ir avanzando en la implementación de este Programa Nacional de Convivencia Escolar.
Ahora, para comentarles ya sobre los detalles del trabajo que vamos a estar realizando con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, le voy a pedir al doctor Luis Ignacio Sánchez que nos haga los comentarios iniciales y después le pediría al doctor Enrique Guadarrama también que nos comente sobre el trabajo que ya estamos haciendo entre la Secretaría de Educación Pública y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Adelante, Luis Ignacio. Gracias, señor subsecretario. Buenas tardes a todas y a todos. A ver, claramente y puntualmente. Matatena nos hizo aprender muchas cosas. Matatena nos demostró que aunque tenemos protocolos de actuación, sí sabemos qué hacer cuando se presentan determinadas conductas de abuso sexual. Nos demostró que nuestros protocolos de actuación no son tales, de prevención no son tales. No tenemos protocolos de prevención, tenemos lineamientos generales, tenemos líneas de trabajo, pero no tenemos protocolos de prevención. Eso nos enseñó Matatena. Y les pongo el caso particular de Matatena porque nos demuestra ahí claramente, por ejemplo, la directora de la escuela Matatena pues tenía en la guía que firmó a principios del ciclo escolar, pues sabía qué tenía que hacer puntualmente en caso de que se presentara una conducta de abuso sexual. Aquí están en los lineamientos. Dice que tendría que retirar la atención frente a grupo, implementar medidas que garantizaran, citar inmediatamente al padre de familia. Sí, pero el tema es que el presunto abusador era su marido. Y eso lo que nos demuestra es que hay que hacer otra cosa. Si finalmente la comunidad educativa, ella sabía que tenía que hacer, se comprometió a hacer esto, pero cuando se presenta una situación de ese tipo, bueno, pues evidentemente se convirtió aquello en una tapadera y nadie hizo la denuncia que debería haber hecho en su momento. La autoridad educativa conoció el tema del abuso mucho tiempo después de que éste se presentara. Entonces, en ese sentido, lo que es absolutamente claro y contundente, habría que reconocer que nuestros protocolos de prevención, como tal, no existen, no funcionan y hay que hacer algo. Hace falta también nos lo enseñó Matatena, mecanismos de comunicación con la sociedad para disminuir esa percepción de que no existen las instancias adecuadas para atención de estos casos. ¿A quién acudir? Me lo decía alguno de los papás el otro día en las sesiones de trabajo que he tenido con los papás de Matatena. Pues la CEP es tan grande y los espacios son tan grandes que ¿a qué oficina íbamos? Bueno, nos enseñó también que tenemos que ser mucho más empáticos con los padres de familia, trabajar mucho más de cerca y generarles las facilidades para que ellos puedan inmediatamente levantar una denuncia y actuar de alguna manera. Nos enseñó también que nuestros instrumentos de supervisión en los planteles escolares en la Ciudad de México son limitados y están desfasados de los contextos actuales en los que vivimos en la sociedad. Evidentemente, la supervisión fundamentalmente se centra en estas supervisiones técnico-pedagógicas y de instalaciones y de sanidad, pero no hemos dotado a nuestros supervisores de los instrumentos necesarios para hacer una supervisión cualitativa que fije la mirada en esta posibilidad de conductas. Ese es un reto importante. Necesitamos, por otro lado, tener un canal de comunicación sensible y confiable, empático, con todas las comunidades escolares para que la información fluya. Con estas 4 premisas, que como les digo, pues yo tengo todos los documentos que se supone que firman las escuelas públicas y privadas y tenemos aquí el trabajo y los lineamientos, por ejemplo, que hicimos de violencia sexual para la identificación y la prevención, que lo trabajan en las comunidades escolares, son insuficientes. No pueden evitar que una situación de este tipo se presente porque estas lagunas, como la que les mencionaba en el ejemplo de Matatena,
tendrían que ser subsanadas desde otro lado. ¿Cómo hacemos que la autoridad educativa conozca de primera mano cuando se presente una situación de este tipo? Y en ese sentido, el secretario Aurelio Nuño, como lo comentaba el señor subsecretario, nos ha instruido a trabajar de la mano con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Nosotros hemos ya tenido reuniones de trabajo con el señor visitador Guadarrama y hemos ido construyendo qué es lo que sigue de aquí en adelante. Evidentemente tenemos que afinar, tenemos que reforzar nuestros protocolos de prevención y tenemos que hacer que la supervisión tenga además una mirada más cualificada para atender este tipo de casos. Hemos trabajado junto con la comisión, tenemos avances importantes en varias direcciones. Les podría yo comentar que, bueno, para estos temas que les trataba inicialmente, por ejemplo, de cómo generamos una comunicación más fluida, hemos generado la instrucción de que todas las escuelas públicas y privadas de la Ciudad de México, a partir de ya, como obligación el inicio del próximo ciclo escolar, pero a partir de ya, en todas ellas, haya en el periódico mural, en la puerta, etcétera, un teléfono, el teléfono de nuestro buzón escolar para establecer cualquier tipo de denuncia que tenga que ver con acoso, con abuso, etcétera, que los padres de familia sepan que pueden actuar inmediatamente en una salida amable y que se pongan en contacto directamente con nosotros, página de internet, en fin, pero es decir, que en todas las escuelas exista la posibilidad de que si el padre de familia tiene dudas en cuanto a abuso sexual, acoso escolar, maltrato, en fin, cualquier situación atípica en el plantel escolar, pueda, saltándose, digamos, la estructura de la Secretaría, comunicarse directamente a la oficina del Administrador Federal para hacer esa denuncia. Por otro lado, existe, como ustedes saben, la UAMASI en la Administración Federal, la Unidad de Atención y de Maltrato, la Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil, en donde todos los años se presentan una serie de denuncias y que se sigue la investigación correspondiente. Por el otro lado, ¿qué es lo que sí va a pasar? Y seguramente el señor visitador comentará más a fondo del asunto, es que estamos construyendo en una batería de instrumentos para que diseñemos estos protocolos, pero no solo eso, no solo el diseño de los protocolos, sino que además todos y cada uno de los maestros y el cuerpo directivo de los planteles escolares de la Ciudad de México reciban una capacitación inmediata. Nos hemos puesto como fecha límite el inicio del próximo ciclo escolar, pero empezaremos con la capacitación desde ya. Lo que pasa es que, como ustedes saben, bueno, pues es una plantilla muy importante y habría que generar los mecanismos para que se dé esta capacitación en cursos que sean puntuales para detectar, para prevenir y para atacar esta problemática del abuso sexual infantil. Yo, de primera instancia, eso es lo que les diría y estoy a sus órdenes para cualquier inquietud, pregunta. Muchas gracias al doctor Luis Ignacio Sánchez. Le pediría ahora al doctor Enrique Guadarrama, segundo visitador de la Comisión General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que nos pueda hacer sus comentarios. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Gracias por la invitación para estar en este edificio tan emblemático. Decir que para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, uno de los objetivos que con mayor insistencia busca alcanzar es el de materializar y llevar al terreno de los hechos las normas, las reglas, los principios que en el ámbito nacional e internacional están establecidos en favor de los niños, las niñas y adolescentes. Es necesario reiterar e insistir en que el principio del interés superior de la niñez deba ser algo natural en la actuación de las autoridades y de los servidores públicos, y que también ese principio sea parte del lenguaje cotidiano en la sociedad civil. Creo que ahí está el principio para erradicar actos atentatorios contra los niños
y las niñas y adolescentes. La CNDH apuesta a las acciones y a los programas preventivos. Estos programas, por su propia naturaleza, implican acciones constantes, silenciosas, permanentes, pero eficientes y de resultados. ¿Por qué? Porque en la medida en que la actuación preventiva sea eficaz, estaremos evitando situaciones como las que se viene enfrentando hoy en día. La CNDH está en su centro de atención el tema de los niños y las niñas y adolescentes, que tiene establecido un programa especial de la niñez y la familia. Su actuación las actividades que se llevan a cabo dentro del programa van desde cursos, estudios, talleres, y los destinatarios o el universo de las personas a los que se encaminan estos cursos, estos talleres y estudios, son los padres de familia, son los profesores, son las propias autoridades y son los niños y niñas. En ese programa especial de niñez y la salud se elaboran materiales informativos, se elaboran dípticos que van a dar soporte o que dan soporte al trabajo que realiza la CNDH en el ámbito educativo. La CNDH también busca, dentro del sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos, que estas actividades a favor de la niñez y de la familia permeen y que sea algo que se presente a lo largo y ancho del país. Busca la CNDH también incidir en la legislación y en la política pública en materia educativa y enfocado particularmente al tema de la niñez. Tiene vinculación la CNDH con UNICEF, con el sistema DIF, a efecto de que en esto, y que ahora debo decir, celebramos, que haya una suma de esfuerzos, que haya una sinergia de actuación entre las instituciones que tenemos que ver con el tema de los derechos humanos de los niños, las niñas y los adolescentes. Eso en la parte preventiva. Pero también tenemos la otra parte, la parte, digamos, de acción, la parte activa. Cuando tenemos y recibimos quejas relacionadas con temas como el abuso, la violencia en las escuelas, y que tenemos que actuar, y que en función del tipo de denuncia que recibimos, la atendemos, la canalizamos. Hay una indicación muy particular del presidente de la CNDH, en el sentido de que estos tipos de asuntos que a nadie nos gusta, pero que sí tenemos que responder de inmediato, tenemos que pensar en la víctima, tenemos que pensar en los familiares, tenemos que pensar en los mecanismos que eviten que esta situación se vuelva a repetir. De esta suerte, el trabajo de la comisión va en el ámbito preventivo y va en el ámbito también de investigación de casos concretos. En la parte preventiva, que es donde quiero particularmente destacarlo, es muy cierto que tenemos frente a nosotros el esquema de qué hacer, cómo hacer que todos estemos alertas para detectar indicios, para ver situaciones anómalas, porque la escuela es el lugar en donde deben sentirse muy seguros nuestros niños y nuestras niñas y nuestros jóvenes. ¿Cómo hacer para que detectar cosas que de repente ya están saliéndose de lo normal, de lo cotidiano, del ámbito sano que debe de haber o de privar en las escuelas? Todos debemos ser vigilantes en este sentido. Creo que el reto que tenemos frente a nosotros, primero, es reconocer que existe la problemática, pero también que es posible detectarla y erradicarla. Yo creo que esa es la parte en donde debemos estar todos convencidos de ello.
Sí hay un problema, pero sí estamos dispuestos a erradicarlo, a detectarlo y a erradicarlo. Y lo que sí la CNDH plantea es que debemos de ser imaginativos para que el mensaje llegue efectivamente a todos los maestros, a todos los padres, a todos los alumnos. Ese es el reto. Tenemos que llegar a todos, en todo el país. Y en ese sentido debemos recurrir a utilizar todos los recursos tecnológicos que ahora tenemos a la mano. Los cursos en línea, los mensajes vía celular, los spots permanentes, hablar de el teléfono punta a punta, en donde quien esté contestando el teléfono de alguien que se está planteando, presentando un problema, esté preparado y capacitado para responder a lo que en ese momento le estén planteando. El reto es cómo lograr una fórmula que incluya el todo. Cómo lograr que todo lo que se haga llegue a todos los destinatarios, en todas las escuelas, en todo el país y a todos los niveles. En ese sentido, la CNDH ha puesto a la disposición de la Secretaría de Educación Pública los cursos que ya tiene diseñados sobre estos problemas. Ya están, es decir, ya es algo que se puede de inmediato trabajar en ellos. Y efectivamente nos hemos reunido ya para el diseño, para la cronología, para lograr esto que estamos diciendo de todos, todos, todos. ¿Sí? Y nos falta la parte de los protocolos preventivos y los protocolos de acción, de actuación, que también estamos trabajando con ello, en donde es lo que hay que destacar es que esos protocolos deben de ser claros, esos protocolos deben de establecer de manera muy específica la actuación que le corresponde a cada uno dentro de la cadena de responsabilidades que le corresponda a cada servidor público. Y que, por supuesto, esto requiere supervisión permanente. Esto no nada más es, ya lo diseñé, ya lo hice, ya les dije a todos que hay que aplicarlo y olvidarnos de ello. No, esto, como ya lo mencionaban, esto tiene que ser ya permanente, tiene que ser algo en donde debemos asumir las responsabilidades de que evitar que vuelva a presentarse una situación como esta. Y hasta aquí dejaría mi intervención. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.